Muy bien, hermanos. Como todos nosotros somos creyentes, estoy seguro que todos profesamos creer en el Señor Jesús. Pero la pregunta que debemos hacernos es si eso es algo continuo y permanente en nuestra vida. Cuando llegan las dificultades, cuando llegan las pruebas, cuando se nos agotan los recursos, cuando nuestros planes no salen como nosotros queremos, ¿en qué confiamos? ¿En qué nos encomendamos? Verdaderamente debemos poner nuestra confianza en Dios. Él es santo y sublime y reina sobre todas las cosas. Pero la decepción que llega a nuestro corazón es un rechazo a ese reino, a ese dominio que Él tiene sobre todo. Porque no nos queremos conformar a su plan perfecto. Pero su plan es perfecto. Es perfecto. Y todo lo que Él hace es perfecto. Aunque tú no lo entiendas, si no lo comprendas, si no te parezca. Tú puedes pensar, preciso tenía que quitar la electricidad en el día del Señor, cuando nosotros nos vamos a congregar. Pero el Señor reina. El Señor estipuló que eso aconteciese así, de esa manera, porque así es como a Él le place. El Rey hace lo que Él quiere y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? En este salmo partimos de la idea del Rey. El Salmo 20 no debemos leerlo como una oración individual. Los salmos son oraciones y muchos de ellos los leemos de manera individual. Oraciones de David o de algún otro personaje bíblico que está sufriendo. Pero este salmo no es así. En realidad es un salmo congregacional. Es una oración congregacional. Es el pueblo que está orando para que Dios bendiga al Rey. Para que Dios bendiga a su pueblo. Esa es la oración que se está haciendo. La Biblia no nos aclara el contexto del salmo. Solamente se nos dice la forma en la que debe ser entonado por el músico principal. Sin embargo, es evidente que al parecer iba a haber una especie de gran batalla. Quienes dicen que era una de las batallas que David tuvo contra los sirios. Este es un salmo de David, así que el rey al cual el autor original se está refiriendo, es al rey David, en principio. Se preparan contra una gran batalla contra él y el pueblo se reúne a orar para que Dios bendiga al rey. Por eso, decía Spurgeon, este salmo es un himno que es apropiado para ser cantado antes de una guerra. Y que todas las aflicciones que David experimentó eran para el testimonio de nosotros, así como todas las aflicciones y tribulaciones que nosotros padecemos son para la gloria de Dios. Como dijo un autor, el hombre ha nacido para la tribulación, pues ha nacido en pecado, y a causa de ello somos atribulados. Este salmo nos invita a examinar nuestra propia fe y confianza en el Señor y a responder honestamente la siguiente pregunta. Cuando vienen las pruebas, ¿en quién confiamos? Cuando leíamos el texto paralelo nos dábamos cuenta de que el Señor decía, o dice, en Oseas 7, que Efraín no confiaba en él. Dice, confían en los egipcios y en los asirios, mas no en el Señor. Cuando venía el enemigo, buscaban con quién hacer convenio, buscaban con quién hacer un pacto de guerra, una alianza, pero se olvidaban del Señor. Y por eso el Señor permitía que les aconteciesen cosas malas. Ese es el proceso mediante el cual Dios santificaba a su pueblo. ¿Cómo ocurre este proceso de la santificación? Ocurre en 4 pasos. Un momento de aflicción, alguna dificultad, algún sufrimiento. Ocurre en un momento de clamor. Cuando todas estas pruebas lleguen al borde de las personas clamamos a Dios en oración. Hasta los ateos en una situación extrema claman a Dios en oración. El siguiente paso es que Dios responde. Dios de manera prodigiosa hace lo que Él se ha propuesto hacer. No necesariamente tiene que hacer lo que el pueblo está pidiendo, pero Él hace lo que Él se ha propuesto hacer.
Seguramente cuando los israelitas clamaron en el desierto porque los egipcios los esclavizaban, ellos imaginaban otra cosa diferente a lo que les aconteció. Pero Dios ciertamente les respondió. Dios siempre responde a las oraciones de su pueblo. Y el último paso de la santificación es cuando el pueblo aprende que no es en sus medios ni con sus propósitos que el Señor hace las cosas, sino como Él quiere. Cuando el pueblo aprende a glorificar a Dios. Es el proceso que se repite siempre en las Escrituras. Y este salmo es un claro ejemplo de ello. Por eso vemos esta oración ferviente, porque ciertamente el pueblo está afligido por la guerra que se le aproxima. Pronto ya han entrado en conflicto y van mal y saben que necesitan la ayuda de Dios y por eso piden, porque Dios ayude a su rey. Pero en esto debemos ver este pasaje a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña que nuestro rey es Jesucristo. Él es el ancestro de David y Él es el descendiente de David. Él es primero y Él es el último. Él es el ungido del Señor, el Mesías prometido. David solamente lo estaba tipificando. Por tanto, este salmo nos enseña a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, cómo debe ir encaminada nuestra oración congregacional. Debemos hacerlo en dos aspectos. Primero, debemos orar por el Rey. Y segundo, debemos confiar en el verdadero Rey, Jesucristo. Por eso a este sermón lo he llamado Confiando en el Rey Jesús. Consideremos los puntos de este sermón. Primero, orar por el Rey. El Salmo claramente se divide en dos partes. Una en la cual interviene el pueblo, y una en la cual el mismo rey interviene en nombre del pueblo. La primera parte es esta. Vemos cómo el pueblo interviene por el rey. Como ya les dije, este salmo fue dedicado en primer lugar, o el rey del que estaban hablando era David. Pero entendemos que David no es más que un símbolo de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros oremos, debemos ser conscientes de que debemos orar en el nombre de Jesús. Es decir, para la gloria de Él. Porque el pueblo quería lo mejor para su rey. Por eso le dicen que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que te envíe ayuda desde el santuario y que desde Sión te sostenga. Ahí están pidiendo por el rey. Ellos están pidiendo por el rey. Esa oración, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ya fue contestada. El Señor enfrentó la angustia suprema en el huerto de Getsemaní y el sufrimiento más grande en la cruz del Calvario. Esa oración, que el Señor te responda en el día de tu angustia, ya se cumplió. Porque el Señor ya le respondió al rey en el día de su angustia. El rey pidió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso aconteció. El Padre respondió la oración del rey y se la contestó. Por eso no lo abandonó, pero tampoco lo libró del sufrimiento. Era necesario. Le proveyó la fuerza para beber la copa de la ira de Dios de manera voluntaria por nuestros pecados. Por eso el Señor fue fortalecido. Y qué gran misericordia que nosotros, orando en el nombre del Señor Jesús, por la angustia que Él ya sufrió, podemos acercarnos a Él, sabiendo que ninguna tribulación puede impedir que el Señor nos escuche. Pero nuestra oración debe ser como la de nuestro Rey. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa oración ciertamente tiene mucho poder. Como decía Spurgeon, las tribulaciones rugen como el trueno, pero la voz del creyente puede ser oída por encima de la tempestad. Siempre. Un pueblo que confía en su Dios no hace oraciones superficiales. No ora simplemente por orar. No usa vanas palabrerías, sino que ora confiando en su Dios. Dice: a mí se me ocurre, Señor,
que tú puedes salvarme de esta manera. Por ejemplo, me quedé sin trabajo. Señor, te pido para que me des un trabajo. Pero ¿y si ese no es el método que el Señor, un trabajo nuevo, si ese no es lo que el Señor piensa hacer? Debo orar entonces para que no se haga mi voluntad sino la de Él, creyendo que lo que Él tiene preparado para mí es mejor que lo que yo le estoy pidiendo. Es mejor para que su nombre sea glorificado. Pues el pueblo no ora para que el rey gane la batalla por medio de su propia fuerza. Más bien están pidiendo para que Dios le dé la victoria, porque saben que solamente en Jesucristo se halla la victoria. La oración a Dios se debe basar en el nombre de Dios. El nombre de Dios no es decir, en el nombre de Jesús, amén. No. El nombre de Dios es orar conforme a sus atributos, porque su nombre lo representa a Él. Representa su bondad, su misericordia, su verdad, su poder. Cuanto más nosotros le conocemos, de manera más osada podemos pedirle a Él, creyendo que sin lugar a dudas, Él nos va a contestar. ¿Qué es lo que el pueblo esperaba? Que la oración fuera contestada desde el santuario que quedaba en el monte Sión, la ciudad de David. Allí se ofrecían ofrendas, oraciones y sacrificios. Sin embargo, nosotros debemos entender que en Cristo Jesús, todos nosotros como creyentes nos hallamos en el centro del poder de Dios, porque su santuario ya no queda en Sión, sino en ti. Él ha venido a vivir a ti. Así que ciertamente Él tiene cuidado de ti, de tu persona y de todas tus necesidades. La petición de ayuda que el pueblo hace verdaderamente subraya que ellos reconocen, por lo menos en esta parte de su historia, que la victoria depende única y exclusivamente de Dios, no de ellos. No de ellos. Y aquí debemos tener cuidado con algo que se dice más adelante, que algo que continúa diciendo el texto, pues es muy tergiversado. Cuando dice el verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Las ofrendas de quién? ¿Las que tú has dado? ¿Por qué debe el Señor ayudarte? ¿Porque le das ofrendas? Ciertamente no es así. No es por el hecho de que tú des ofrendas o no que el Señor vaya a ayudarte, porque eso condicionaría la ayuda del Señor a tus obras, no a su soberanía absoluta. Él ha de hacer memoria de todas las ofrendas del rey, porque el pueblo es el que está pidiendo por el rey. Que el Señor Dios Todopoderoso haga memoria de todas las ofrendas que el rey ha hecho. David ciertamente ofrecía sacrificios en el santuario, pero no era por esos sacrificios que había de ser salvados, porque esos sacrificios solamente apuntaban a algo mejor, solamente apaciguaban la ira de Dios. El sacrificio supremo es el de nuestro Rey. Su ofrenda es la más grande de todas y aquella por la cual nuestras oraciones llegan al trono de Dios. La obra de Jesucristo en la cruz. Esa es la ofrenda perfecta y definitiva. En la cruz, Él mismo fue el holocausto que subió a Dios como olor grato, satisfaciendo así por completo la justicia de Dios de una vez y para siempre. Eso fue lo que hizo Cristo. El Señor, por lo tanto, hace memoria de todas sus ofrendas. Tú haces memoria de todas las ofrendas del Rey. Y debes hacer siempre memoria de eso. Porque no es por tus ofrendas, sino por la de Él, que puedes acercarte al Señor. Que puedes acercarte al Señor nuestro Dios. Cuando oramos, debemos ser conscientes de que las ofrendas siempre implicaban un costo, un compromiso, una dependencia. Cuando oremos en el día de la angustia,
debemos ser conscientes de que no es por nuestra fidelidad pasada. Que el Señor nos guarde de decir, Señor, acuérdate de lo bueno que yo he hecho. Señor, mira que yo hice esto. Mira que yo hice aquello. Y quizás no se lo estén diciendo, pero en tu corazón sientes eso. Porque al decir, bueno, el Señor se está olvidando de todo lo que yo he hecho, como que no sirvió para nada. Cuando te sientes triste y afligido, porque parece que tus obras no tienen poder, es porque en realidad tus obras no tienen poder. La única obra que tiene poder es la de Jesucristo. Esa es la obra que tiene poder. Tus obras solamente son una extensión de la obra de Él. Son una expansión de esa obra. Así que no debemos pedirle al Señor que se acuerde de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de su amado Hijo. Ni siquiera es por la humillación de nuestro corazón, sino porque esa humillación es posible por la obra de su Hijo. Así que esto no es un reclamo, no es una demanda, no es una declaración de un decreto, de tal manera que estemos pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos, y como si Dios tuviese que verse forzado a hacer lo que nosotros le pedimos. Como diciendo, entonces yo voy a darle una ofrenda mejor al Señor, voy a ayunar para que Él me escuche y me cumpla lo que yo le pido. Y eso es un total error. Nosotros no debemos pedirle al Señor de semejante manera, sino que simplemente le suplicamos. Una súplica involucra la idea de que no hay garantía de que las cosas van a ocurrir como tú quieres, pero que por lo menos aquello que tú estás pidiendo ha de ser considerado, ha de ser evaluado. Es muy diferente a cuando tú dices yo decreto, yo declaro, yo profetizo, cualquiera de estas barbaridades. Porque lo que estás haciendo allí es imponerle a Dios tu voluntad y decirle, hágase mi voluntad y no la tuya. Pero cuando tú oras sinceramente y le pides a Dios, estás diciendo, si te place, Señor, acuérdate de mí. No por mí, porque no he hecho nada para que te acuerdes de mí, sino por tu cielo. Esto es algo que debemos considerar siempre cuando oremos. Siempre. Toda oración sincera debe llevar esa consideración. La idea de que no es por nosotros. Por eso dice, no en todas las traducciones lo colocan, pero la mayoría dice Selah. Es decir, cállate y piensa bien lo que acabas de decir. Oraste, medita sobre lo que acabas de decir. Calla tus bocas, calla tus pensamientos y medita sobre lo que estás diciendo. De tal manera que lo estés haciendo de la manera correcta. Porque de lo contrario, estás completamente errado. Y estás errado si lees un verso como el verso 4 y te lo aplicas a ti mismo. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todo tu plan. Muchas veces creo haber escuchado ese pasaje diciéndole que el Señor ha de darte lo que tú quieres, lo que a ti te place, lo que tú deseas. Pero es que aquí hay unas personas hablando acerca de otra persona pidiéndole a Dios. Hay un pueblo que le pide a Dios por el rey. Así que cuando dicen que te conceda el deseo de tu corazón, no es el deseo de tu corazón, es el deseo de su corazón, el deseo del corazón del rey. Y se cumpla el plan del rey. Claro, ellos iban a ir a la guerra. ¿De qué les sirve a ellos que se les cumpla el deseo de su corazón? Les sirve que se les cumpla el deseo del corazón del rey para que su plan salga bien y pueda vencer en la guerra que se le aproxima. Así que, aunque a primera vista esta frase podría sonar como un cheque en blanco para que Dios haga lo que tú quieres, en realidad no tiene nada que ver con eso. Pues los deseos del rey y el plan del rey no son un capricho personal. Nuestro rey no es un caprichoso, porque ninguna persona sensata va a ir a morir por otras personas por un mero capricho, sino porque tiene un plan. Así pues, nosotros oramos para que Dios bendiga el plan del rey. Nuestras oraciones no deben ser, Señor, venga mi reino, sino venga tu reino. Nuestras oraciones deben ir enfocadas en el rey y no en nosotros mismos. Aún si pedimos para nosotros mismos, debe ser para el beneficio del rey. Y el rey es Jesucristo.
Y Jesucristo está sometido a Dios, pues no hay rey que no esté bajo autoridad del supremo rey, y el rey de los reyes es Jesús. En Proverbios 19:21 se nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Siempre permanecerá. No es lo que el hombre quiere, es lo que el Rey Jesús ha determinado. Eso es lo que acontecerá. Nuestras oraciones deben ser una oración de confianza en el Rey y en su cuidado y amor para con nosotros, conociendo y reconociendo de que Él sabe más que nosotros, que Él desea lo mejor para nosotros, que el Rey no quiere ganar la victoria simplemente por sí mismo, sino por su pueblo. Por eso el Rey va y gana las batallas, no por sí mismo, sino por el poder de Dios. Y si nosotros entendemos esto, cuando oremos, nuestra prioridad debe ser que el nombre de Dios sea glorificado y no que nosotros seamos glorificados. El Señor es el que dirige la batalla y nosotros debemos alegrarnos por Él y por lo que Él ha logrado, porque a nosotros ciertamente nos conviene, pero debemos hacerlo verdaderamente por la persona que Él es. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando oramos por el Rey, debemos alegrarnos por el Rey, como si ya le fuere concedido lo que estamos pidiendo. Queremos que su nombre sea glorificado en esta tierra. Debemos regocijarnos en ello, porque esa oración es conforme a su voluntad y no a la nuestra. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estás pidiendo por el Rey. Que todo lo que el Rey pida le sea concedido. ¿Qué pide el Rey? Que el Señor no tome en cuenta, que el Padre no tome en cuenta tus pecados, que el Padre no tome en cuenta tu maldad, sino que te conceda su perdón. Te conceda su perdón. Lo que hacemos es rendirnos a nuestro deseo de que se haga nuestra voluntad, de querer manipular a Dios y de decir, nos rendimos a tu voluntad, a la voluntad del Rey. Confiamos que este Rey no es como los reyes de este mundo. Los reyes de este mundo buscan aprovecharse del pueblo, del necesitado, del pobre y del menesteroso, pero nuestro Rey no es así. Y si de verdad creemos en Él, debemos estar seguros de que Él responderá nuestras oraciones conforme a su voluntad. El problema y la razón por la cual nuestras oraciones muchas veces no son escuchadas es porque van centradas en nosotros, en lo que nosotros queremos, no en lo que el Rey quiere y desea. Y debemos orar con fe de que el Rey será glorificado, de que muchas personas serán salvadas y que su salvación se extenderá hasta lo último de la tierra. Debemos orar con la fe de que así es y con la certeza absoluta de que la iglesia no va a ser vencida, no va a ser destruida, porque lo importante es buscar la voluntad de Dios. En eso debemos confiar. Si nosotros oramos teniendo la certeza de que lo que estamos orando es conforme a la voluntad de Dios, alégrate, porque esa oración ya ha sido contestada de manera favorable. Ya ha sido contestada de manera que agrade al Señor. Como dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Qué poderoso es este testimonio, hermanos, que nos enseña a confiar plenamente en nuestro Dios. La confianza en Dios no es confiar de que Él hará lo que yo quiero, sino confiar que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Aunque no lo entiendas, aunque el calor ahora mismo te esté matando, aunque la prueba sea insoportable, aún así, Él lo hace para tu bien. Segundo punto, la confianza del mismo Rey. La segunda parte del Salmo nos habla acerca de la confianza del Rey. Pues vemos que dice en el verso 6,
Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Eso lo está diciendo el rey, porque allá habla en primera persona. Habla en singular, perdón. Está hablando uno solo. Y está hablando de su ungido. Para el rey es un ungido. David está diciendo, el rey verdaderamente me ha salvado. Y dice, el Señor oirá al rey desde los santos cielos. Y luego vuelve a hablar del rey como si el rey no fuera él, sino diciendo que hay un rey mayor que él, el ungido de todos los ungidos, aquel con la potencia salvadora de su diestra. Así pues, nuestra esperanza no es una esperanza vaga, y nuestra fe no es una fe ciega. Aquel cristiano que piense que su fe es ciega, que no conoce a Dios, porque nosotros estamos invitados a creer porque le conocemos. Y dice David, ahora conozco. Jehová salva al rey. Verdaderamente el rey responde nuestras oraciones. ¿Y cómo puedes tú tener la certeza hoy de que el Señor responde tus oraciones? Porque Él aceptó la ofrenda. Porque Jesucristo no se quedó en la tumba. Porque el rey ganó la batalla y fue levantado entre los muertos. La resurrección de Jesús es la vindicación de toda nuestra fe. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, todo lo que creemos es en vano, es mentira, es inútil. Pero por cuanto Jesús resucitó, podemos tener la certeza de que Él tiene cuidado de nosotros. Su oración no sube en vano, sino que se eleva hasta los cielos, hasta el trono mismo de Dios. Y dice que es contestada con la potencia de la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra de Dios? La mano derecha simboliza el poder que hay en Él. Pues la gran mayoría de las cosas, la gran mayoría de las personas la hacen con esta mano. Es en donde reside nuestro poder, nuestra fuerza, en nuestra mano derecha, en donde radica la esencia de todo lo que podemos hacer. Y aquí vemos la esencia de todo lo que Dios puede hacer y cómo Él gobierna. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él no solo nos escucha, sino que tiene el poder para hacer toda su perfecta voluntad. Es una profecía que encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, ¿a dónde fue a tener? A la diestra del Padre. Él es el poder de Dios y por eso su evangelio es poderoso. Por eso Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque Él es el poder de Dios en acción, gobernando y ejerciendo dominio sobre toda la creación. Dice, aquel que hizo la creación y que ahora está de manera vindicada, gobierna sobre todo lo que existe, es nuestro Rey. ¿Será que no podremos confiar en Él? ¿Será que debemos dudar de lo que Él hace? Considera lo que Él hizo en la cruz y hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. Él pudo haber orado al Padre y decirle, manda una legión de ángeles y sálvame. Pero dijo, no, si esto es lo que mi Padre quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Cuésteme lo que me cueste. Esa es la actitud del Rey. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Que la debilidad de nuestro corazón no nos domine. Que cuando llegue la prueba y la angustia, no nos dejemos vencer fácilmente por aquello con lo cual el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Ellos, dice el Salmo, confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Un carro y un caballo en aquella época, ¿qué simbolizaba? Poder. Un poder militar, una fuerza y una superioridad. El poder de controlar a otros, de ganar la batalla, de ser aquel que ejerce el dominio. Ese es el poder en el cual todos los reyes confían. Pero el Rey de los cielos confía no en los reyes, no como los reyes de este mundo, en el carro y en el caballo, sino en Dios, que manda al carro y al caballo.
En eso confía el verdadero Rey. Y nosotros, si confiamos en el verdadero Rey, debemos confiar en lo que Él hace. Porque Jesucristo es la diestra misma de Dios, obrando a nuestro favor. Pero ¿cuáles son nuestros carros y nuestros caballos hoy en día? Nosotros no tenemos carros ni caballos, ni estamos en guerra para luchar de esa manera. Bueno, básicamente todo aquello que absorba nuestra confianza. Aquello que se nos viene a la mente cuando surge un problema, una necesidad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Orar para que sea el Señor haciendo su voluntad o buscarle una solución. Quizás el carro y el caballo para ti sea el dinero que tienes en el banco o en el bolsillo. Quizás eso es lo que te brinda seguridad. Quizás es tu profesión. Quizás son tus éxitos, el renombre y la fama que has adquirido. Decir, no, es que fulanito sí sabe. No, quizás el carro y el caballo para ti sean tus conexiones. Diga, no, es que yo soy sobrino del primo hermano del alcalde y yo sé que me va a ayudar ahora y me va a conseguir esta situación, me va a ayudar a salir de esta situación. En todas esas cosas confían los hombres. Pero no debe ser así. El hombre confía en su propia fuerza. Dice, yo he llegado hasta aquí con el sudor de mi frente. Yo he hecho todo lo que tengo con el poder de mi esfuerzo. Pero David decía, no, si yo no hice nada para ser rey, Dios me puso aquí. Considera, hermano, ¿qué hiciste tú para ser salvo? Nada. Sin embargo, Dios te aceptó como hijo y te dio una herencia junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si te dio a Cristo, ¿acaso no te dará junto con Él todas las demás cosas? El que confía en el hombre está maldito. El que confía en su propio brazo y en su propia fuerza está engañado. Está confiando en algo temporal y frágil. Es como un hombre que lo van a dar un espadazo y de escudo coge un plato y dice, esto está duro, me va a proteger. Y se quiebra el primer golpe. Es un engaño, es algo frágil y temporal. Es algo que va a fallar. No es que puede fallar, es que va a fallar. Siempre que confíes en tu propio nombre, vas a fracasar. Vas a fracasar. Pero si tú confías en el nombre del Señor nuestro Dios, verdaderamente te irá bien. Te irá bien porque sabes que Él sabe lo que es mejor para ti y quiere darte lo mejor. Esto no quiere decir que el carro o el caballo o la cuenta bancaria o los éxitos o inclusive las conexiones o tus propias capacidades sean en sí algo malo. Porque todas esas cosas también te las dio Dios. El problema radica en poner eso como última esperanza. Tener recursos, como dijo alguien, tener recursos es prudente. Idolatrarlos es morir lentamente. La confianza verdadera es la que coloca esos recursos simplemente como medios y no como fines. No como fines. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Porque un hombre dice, cuando yo me case voy a ser feliz. Y luego se casa y ya se acabó la esperanza que tenía. ¿Por qué muchas personas viven decepcionadas? Porque dicen, no, cuando yo tenga este empleo o consiga esto, voy a ser feliz. Y llega y consigue esas cosas que él desea. Y ya, se acaba. Simplemente era un engaño, necesita algo mayor. Siempre quiere más y más. Porque dice, lo que tengo no es suficiente. No es suficiente. Porque su confianza es falsa. Está confiando en algo que no debe confiarse. No está confiando en lo verdadero. Solamente es un medio, no es un fin en sí mismo. Cuando el medio se visiona como el fin, al tener el medio, ya no hay fin que buscar. Pero si nuestro fin último es ser conformados a la imagen de Dios,
podremos abrir los ojos y decir, no, todas las cosas que tenemos son, Dios me las ha dado para que yo aprenda a hacer su voluntad. Para eso Dios me dio todo lo que tengo. Nuestra respuesta natural para eso debe ser hacer lo que Dios quiere. Todos los hombres confían simplemente en sí mismos, pero nosotros debemos entender que todo lo que tenemos es para Dios, es para el Rey, no es para nosotros. Se trata de Él. El Salmo 33, verso 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni el valiente se libra por su mucha fuerza. Vano para salvarse el caballo y con su gran fuerza no se librará. No se va a librar, de nada le va a servir. Poco importará lo que consiga. Y ninguna de esas cosas es mala. Pero nosotros las hacemos malas cuando se vuelven nuestro objeto de confianza, nuestra adoración. Es cerrar los ojos a una realidad mucho más grande. Es como si tú fueras de viaje a un lugar muy lejano y dijeras, no, tengo este dinero. Voy a usarlo para comprarme una casa aquí donde me vayas a comprar el agua, a mitad del camino. Y voy a quedarme aquí y voy a empezar a hacer un negocio aquí, pero tú ibas a ir de viaje para otra parte. El recurso no te lo dieron para eso. Era para que compraras para el mientras tanto. Porque eso es nuestra vida. Dice la Escritura que nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué somos peregrinos y extranjeros? Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Y nuestro rey no es de este mundo. Por lo tanto, no debemos pensar como piensa la gente de este mundo. Porque todo lo que ellos buscan es para el aquí y el ahora. Pero nosotros usamos lo que debemos usar, lo que tenemos el aquí y el ahora, para lograr la gloria del Rey, nuestro Señor, para cuando lleguemos a Él. Spurgeon dijo, la fuerza del enemigo se encuentra en sus carros y caballos. La fuerza del pueblo de Dios está en su Dios. Los pecadores confían en sus propios recursos. El santo confía en su santificador. Esta es la gran distinción entre la iglesia y el mundo. ¿Eso en qué se nota? En el resultado eficaz. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. La característica propia del verdadero creyente es la perseverancia. Eso es lo que lo identifica. El verdadero creyente no es que no peque, no es que no pierda una batalla, pero la guerra no. Puede perder una batalla, pero no la guerra, porque ya la guerra la ganó el rey. Si estás en una gran guerra, en un campo de batalla, ya el rey venció a los enemigos, y de pronto algún soldado por ahí que anda suelto viene y te pega un espadazo, te puede lastimar. Pero ya la guerra se ganó. Ese soldado no va a poder acabar contigo. Debemos ser conscientes de esto. Nosotros estamos en las manos de Dios y Él hace lo que Él quiere con nosotros. Aquel que no confía en Dios, sino en sus carros y caballos, en aquello que le da seguridad y estabilidad emocional, sea un trabajo, un esposo, sea un logro en la vida o cualquier otra cosa, cuando pierda eso, se le va a venir el mundo encima. Va a querer morirse, va a decir, yo no sé qué haré a partir de ahora. Muchos simplemente buscan quitarse la vida por ello. Pero los cristianos no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para salvación. Eso es lo que somos. Por eso siempre nos levantamos y estamos en pie. Siempre podemos proseguir. Como dijo alguien, la fe ve a la distancia, incluso llega al cielo, de modo que es la evidencia de las cosas que no se ven. Nuestra perseverancia demuestra que nuestra certeza es segura, de que nuestro Dios verdaderamente ha ganado y que el nombre de nuestro Señor es santo. Debemos aprender a confiar en el nombre de nuestro Dios, a confiar en su victoria. Nosotros debemos orar para el Rey. El Salmo concluye con una doble oración por el Rey. Dice, salva, oh Señor, que el Rey nos responda cuando le invoquemos. Salva, Jehová.
nosotros no solamente oramos por el rey, sino que oramos para que el rey nos escuche a nosotros, para que el rey responda lo que nosotros le pedimos, y ese rey es Jesucristo. Él es nuestro rey y también es nuestro Señor, y cuando nosotros le pedimos a Él algo, Él nos va a responder, porque nuestro rey es digno de confianza. Este salmo no es solamente una historia de hace miles de años, es una sombra que apunta a una realidad mucho mayor. Jesucristo es el rey anunciado. Él enfrentó la batalla más grande de todas. Él se enfrentó al pecado, al diablo y a la muerte. El verdadero rey se hizo carne y lloró, incluso en Getsemaní, para que su pueblo pudiera ser librado. Él es el hermano que ha nacido para la adversidad. En su mayor angustia, especialmente en la cruz, a pesar de que Él decidió ser desamparado del Padre para llevar nuestros pecados y para hacer la voluntad de Dios. Básicamente, cuando dijo, hágase tu voluntad, dijo, desampárame, que eso era lo que iba a acontecer. Y Él dijo, estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a obedecer. Él envía ayuda desde su santuario, pero ese santuario, como ya dije, no es una estructura física, no es un lugar al cual tengamos que ir, porque ese santuario somos nosotros mismos, somos templo del Rey. Por eso, la cruz, el último holocausto, la ofrenda perfecta y definitiva del Rey, asegura la respuesta a nuestra oración. En la cruz se alcanzó el clímax de la historia humana. En la cruz, Cristo clamó, y la resurrección es la prueba de que su clamor fue escuchado, de que su ofrenda fue grata a los ojos de Dios. Él sufrió nuestros sufrimientos. Cada parte de Él sufrió. Todo lo que Él hizo fue por nosotros. Él fue aceptado. Él fue quemado en nuestro lugar. Es la ofrenda por medio de la cual nosotros podemos acercarnos a Él. La batalla más importante de todas, la del pecado, no se ganó en un campo de batalla terrenal con una espada, sino con unos clavos en la mano y en los pies, escurriendo sangre de un pedazo de madera. Allí nuestro Señor venció para siempre. Podemos confiar en Él, porque Él confió en su Padre. Él sabe lo que es mejor para ti. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque era un masoquista. No, sino porque Él dijo, esto es lo que mi Padre quiere para mí y esto es lo mejor. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios, que quería lo mejor para el rey, también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él confió en el Padre y por eso el Padre lo exaltó. Así que, hermanos, considerémonos a nosotros mismos y confiamos en Él, creyendo que Él nos exaltará. Consideremos unas cuantas aplicaciones de todo esto. Este salmo nos llama a poner nuestra confianza solamente en Dios. Poner nuestra confianza en Dios no es tener fe en la fe, tener fe de que todo va a salir bien porque sí, sino creer de que verdaderamente Él nos ama y que Él desea lo mejor para nosotros. Nosotros no somos islas aparte uno de los otros. No, todos nosotros somos un pueblo y como tal debemos orar por nuestro Rey. Por eso es tan importante la oración congregacional, la que acá hacemos los sábados, porque es ese momento en el cual le pedimos a Dios que glorifique a su Rey. Es cuando oramos en conjunto como pueblo. Nosotros debemos orar por nuestro Rey Jesús y por aquellos que lo representan, sean líderes, pastores o cualquier otra persona que el Señor haya establecido.
a ocupar este oficio. La adoración y la entrega de Cristo nos enseña de que el Señor no va a hacer memoria de nuestras ofrendas en el día de nuestra necesidad, pero sí de la ofrenda de su Hijo. Y si su Hijo estuvo dispuesto a ofrecer tanto por nosotros, debemos preguntarnos qué estamos nosotros dispuestos a ofrecer por Él. Considera cuál es tu carro y cuál es tu caballo. Sé sincero. Con un pedazo de papel y un lápiz o en el celular y escribe qué es aquello en lo que tú confías. Quédate callado por un momento y piensa en las cosas que tú quieres mucho. Y si las pierdes, ¿cómo te sentirías? Si pierdes tu empleo, si pierdes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿cómo tú sentirías? Escríbelo y ora a Dios para que te ayude a entender que todas las cosas que tienes, inclusive tu familia, te ha sido dada como un recurso para la gloria de su reino, porque todo es de Él. Sirve al Señor, así como el Señor te sirvió a ti. Actúa de manera desinteresada. Confiesa de manera pública tu dependencia de Él. No seas como los otros, o no te quedes callado, sin afirmar ni negar, sino sea activo y confiesa al Señor tu Salvador como tu Rey ante otras personas. No te dejes llevar por el engaño del mundo, por el engaño de los ojos, porque todo eso es frágil y temporal. Aún las cosas que parecen eternas se acabarán. Solo la confianza en el Señor garantiza el éxito. Solamente cuando dejamos de hacer nuestra voluntad y empezamos a hacer la de Él, nuestras oraciones verán el poder que deben tener. Debemos convertir nuestra devoción en confianza. Cuando yo digo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, quiero decir que lo acepto como mi amo, me reconozco como su esclavo. Y por lo tanto, el esclavo no hace lo que quiere, sino lo que su amo le manda. Usa todos los recursos que su amo le da para el bien de su amo, no para sus mismos fines. Por eso, la iglesia se alegra en la salvación de Cristo. No es un optimismo ingenuo que dice, ten fe, todo va a salir bien, sino que dice, el Señor sabe lo que es mejor. Y pase lo que pase, nosotros estamos en sus manos y confiamos en Él. Así que, ¿a qué le tenemos miedo? Cuando llegue el día del conflicto, ¿qué vas a hacer? Antes de pensar en hacer algo, detente, calla tu mente, calla tu boca, calla tu cuerpo, arrodíllate y ora y pídele al Señor que te dé dirección. La victoria no siempre garantiza, evita la pérdida, pero siempre garantiza el éxito final. Aún en una guerra normal en el mundo, tienen que haber pérdidas para lograr un objetivo mayor. Tienen que morir algunos para que se pueda lograr el máximo objetivo. Debes considerar que lo más importante es el máximo objetivo, tu santificación. Ser conformado a la imagen y voluntad del Rey, inclusive si fracasas en el intento. Debes buscar hacerlo todo el tiempo. Considera que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Todo. Anota todo aquello que consideras valioso en la lista que te dije. Y di de qué manera lo utilizas. Y escriba al lado, 2 puntos. ¿De qué manera lo utilizas para la gloria de Dios? ¿De qué manera? Analiza si en realidad estás haciendo el uso correcto de lo que Dios te ha dado. Si lo estás usando de la manera adecuada. O lo estás usando simplemente para satisfacer tus propios deseos egoístas. Porque de lo contrario las pruebas han de venir. Pero nosotros debemos confiar, porque aunque vengan, Dios está con nosotros. Debemos aprender de otros, nuestros hermanos en la fe, aquellas personas que consideramos más sabias, aquellos que ya han caminado la carrera de la fe, cristianos de tiempos antiguos, que han enfrentado la misma situación que nosotros enfrentamos. Aprendamos a confiar en nuestro Rey,
porque solamente en Él podemos confiar plenamente. Él es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Eso quiere decir que aun si el rey temporal, el rey humano, te dice algo y está equivocado, aún así el rey gobierna por sobre eso. Y aunque él esté haciendo las cosas por un motivo egoísta y pecaminoso, aún así, ese es el deseo del rey. De la misma manera que Nabucodonosor, por su deseo egoísta, arrasó con los israelitas, ese era el deseo de Dios. Dios gobierna y por eso dice que debemos someternos a Él y a toda autoridad que Él ha establecido, porque Él gobierna. No nos sometemos a la autoridad de manera servil, porque no es a esa autoridad que nos sometemos, sino a la autoridad mayor, que es Dios. Y esa autoridad está en nosotros, en Jesucristo. Si nosotros decimos que somos de Cristo, entonces debemos procurar por sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás simplemente debe venir por añadidura. Que el Señor nos ayude y nos permita considerar todas estas cosas y hacerlo todo para su gloria.